Dios es bueno todo el tiempo. Hoy, en esta cuarta etapa que iniciamos tras las huellas de Pablo, queremos entrar a reflexionar en el camino de la santidad. Porque el Señor nos ha dicho, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos ha dicho que cuando Él venga por segunda vez, quiere encontrarnos en una vida de santificación. Y el apóstol Pablo, él nos habla en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, en el verso 4, acerca de ese símbolo perfecto que es el bautismo. ¿Sabía usted que el bautismo es ese símbolo perfecto tanto de la muerte, la antigua manera de vivir, como de la resurrección a la nueva manera que inicia el cristiano o el creyente en el momento de testificar públicamente que acepta al Señor como su único Señor y Salvador? En el versículo 4 quiero leerlo para ustedes, porque la palabra se explica por sí sola y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje bíblico que acabo de leer es uno de los más claros en cuanto al significado del bautismo en el Nuevo Testamento. Y sí es cierto, al bautizarse, el creyente no es solamente sepultado juntamente con Cristo en una fosa de agua, sino que en el momento de emerger es símbolo de una resurrección a una vida nueva. El bautismo es como una especie de entierro donde bajamos a las aguas, dejando la antigua manera de vivir para después, cuando nos levantemos de esa fosa de agua, podamos sentir y creer que estamos siendo resucitados, estamos siendo nacidos de nuevo para vivir una vida en Cristo, una nueva manera de vivir. Amigo, amiga, este versículo, como les decía antes, es uno de los más claros y nos enseña además que en el tiempo de Pablo la forma de bautizar era por inmersión. Si no, él no hubiera escrito o no hubiera planteado esta ilustración y hubiera quedado en la Sagrada Escritura. No habría sentido alguna. El bautismo verdadero es por inmersión. No es por aspersión de agua en la cabeza del niño o de la persona que desea aceptar a Jesús. Cualquier otra forma de bautismo carecería del simbolismo que le adjudica el apóstol Pablo. Morimos al pecado para luego resucitar a una vida nueva. La inmersión ilustra perfectamente la muerte, el entierro y la resurrección, que es representado en todo nuevo creyente
que decide seguir a Cristo. Pero en este mismo versículo, el apóstol Pablo lo complementa en el anterior, en el versículo 3. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este versículo nos está expresando el símbolo exterior de la muerte, de la antigua manera de vivir. Y el versículo 4 complementa la parte positiva, que es la resurrección a una vida nueva. Una vida nueva en Cristo. Lo interesante de todo esto es que en el versículo 4, y ojalá y que cada uno de ustedes tengan su Biblia abierta, siguiendo la Escritura. En el versículo 4, la parte final dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa palabra andemos es una palabra clave, porque el hecho de que andemos en vida nueva es que tenemos que tener una comunicación con Cristo. Y no solamente eso, sino que también tenemos que tener una dirección, un objetivo. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 6 y 7, nos amplía este pensamiento. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De nuevo, Él nos dice, el que dice, yo le conozco y no guardo los mandamientos, es un mentiroso, porque la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Palabras sabias que están en el Nuevo Testamento. Pablo recalca en el capítulo 6 de Romanos que los cristianos hemos de andar con Dios en vida nueva, a la manera de Dios. El cristiano que dice que ama a Dios y no sigue sus mandamientos es un mentiroso. El cristiano que dice que anda con Dios y no vive en la luz, vive en tinieblas y no permanece en Cristo. Lo último que se le ocurriría a un cristiano sería abusar del don de gracia de Dios. La palabra es lámpara a nuestros pies y es el que nos guía para saber cómo podemos entrar en ese camino de la santidad. Y una de las formas que nos dice el apóstol Pablo es a través del bautismo. Símbolo perfecto que nos expresa o que nos enseña que estamos muriendo al pecado
Estamos muriendo a la antigua manera de vivir para resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿Que podemos fallar? Claro que podemos fallar, porque nuestra naturaleza pecaminosa, tal y como se los hemos estado diciendo, está inmerso en nuestro ser. Pero con Dios, con Cristo, todo es posible. Y Él nos levanta, nos abraza, nos perdona cuando nos acercamos confiadamente ante su trono, humillándonos con corazón contrito, arrepentidos, y cuando la intención de nuestro corazón es hacer su voluntad. Bendito Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les habló Marcel Richards.